El tiempo es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Adorad al verdadero Dios. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor, no me complazco en la muerte del impío. Mis hermanos, buen día, Dios les bendiga grandemente en este hermoso día. El tema que nos separa en este momento es el origen del pueblo de Dios. Vamos a hacer la oración, mis hermanos, para que el Señor dirija este estudio y sean sus palabras las que podamos escuchar. Amado Padre, Dios eterno, nuestro Señor, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre eterno, por este día. Ayúdenos, Señor, a escuchar su voz, escuchar su palabra y que podamos entender, Señor. Danos sabiduría, discernimiento, entendimiento, para que todo lo que usted nos hable, Señor, sea de acuerdo a su palabra y que su Santo Espíritu dirija este estudio por amor a su santo nombre y sin merecerlo, por los méritos de Cristo Jesús. Le pedimos estas cosas. Amén. Bueno, mis hermanos, nuestro estudio parte desde el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12, dice la Escritura: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y la angustia del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Mis hermanas y hermanos, esta es una descripción de un conflicto, ¿no? Un conflicto entre Dios y Satanás. Entonces vamos a definir a qué se refiere con esta imagen que nos representa Apocalipsis capítulo 12. El primer versículo dice, ¿no? Nos habla de la aparición de esta gran señal, ¿no? La mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Veamos a qué se refiere la Escritura cuando nos habla de esta mujer. Cuando vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? En el contexto este verso dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, hablando a la serpiente, ¿no? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está haciendo de que este conflicto no tenga pues la guerra ganada, ¿no? Sino que se definan claramente los dos bandos. Dos grupos de personas, ¿no? Los que están bajo la simiente de la serpiente y los que están bajo la simiente de la mujer, ¿no? Cuando vemos la definición de iglesia en la palabra de Dios, vamos a Efesios capítulo 5 versículos 22 al 25 y allí se hace esta comparación, ¿no? Sométanse unos a otros, dice, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
Entonces, mis hermanos, la iglesia viene a ser representada por esta mujer, ¿no? Que viene desde el principio, desde Adán y Eva, ¿no? Aquí se da la promesa a Eva acerca de su simiente, y además se anuncia el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? El conflicto entre la simiente de Satanás y la simiente de Eva, ¿no? Y vemos de que el hombre representa a Cristo, ¿no? Como hemos visto en los estudios anteriores del sistema sacerdotal, ¿no? Según la orden de Melquisedec, legado por Cristo, ¿no? Cristo como sumo sacerdote le da el legado a Adán, ahora Adán sacerdote de su hogar, según la orden de Melquisedec, ahora enseña a sus hijos, ¿no? Pero sin embargo, vemos de que no todos los hijos se someten a la autoridad del Padre, ¿no? Cada uno hace uso de su propio libre albedrío, ¿no? Y toman decisiones diferentes. Entonces, mis hermanos, la mujer es la iglesia, ¿no? Representa a la iglesia. Esta mujer no es una denominación, ¿no? No es un grupo religioso, no es Israel, es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Desde el principio, los decretos, estatutos, leyes que Dios estableció, ¿no? Vamos a seguir viendo la definición de la palabra de Dios. Cuando vamos a Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué es lo que está definiendo Dios para su pueblo? De que todos los que andan en justicia, ¿no? Son revestidos de la justicia de Cristo, ¿no? En nosotros nace el sol de justicia, que es la representación de la justicia de Cristo. Por eso es que esta mujer tiene esas vestiduras, ¿no? La vestidura de la justicia de Cristo. Como lo dice la Escritura en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la iglesia fue establecida por Dios desde el principio. ¿Por qué esta mujer está pisada sobre la luna, ¿no? Está pisada sobre la luna porque dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 14 al 15. Entonces dijo Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos, ¿no? Para separar el día de la noche, y sean para señales, dice, ¿no? Y para estaciones, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Cuando ponemos la lupa en la palabra estaciones, nos vamos a la raíz hebrea, ¿no? La cual nos habla de moedín, en este caso en plural, ¿no? Se refiere a tiempos establecidos por Dios, tiempos específicos, citas santas, santas convocaciones, fiestas solemnes, ¿no? Dios estableció tiempos señalados desde antes de la creación del hombre, ¿no? Y asimismo estableció la luna con leyes específicas para que nosotros podamos entender como pueblo de Dios las convocaciones de Dios, los tiempos señalados de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está cimentada en el conocimiento de los tiempos a través de la luna, ¿no? El pueblo de Israel perdió la noción del tiempo cuando dejó de observar el espíritu de la ley, ¿no? Cuando ellos debían entender de que a su tiempo señalado se cumplían eventos proféticos, ¿no? A su tiempo señalado ellos tenían que estar listos a la espera de la simiente, ¿no? Al nacimiento de Cristo. Pero perdieron esta noción del tiempo, el conocimiento,
espiritual de los tiempos señalados por Dios y no conocieron el día de su visitación, dice la Escritura, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios está cimentado sobre los tiempos lunares. Dios estableció un calendario a través de la luna, ¿no? Para que nosotros podamos conocer las santas convocaciones y los tiempos de nuestra visitación. Si los cumplimientos proféticos se dan de acuerdo a este calendario, Dios no hace nada al azar, todo está planificado, ¿no? Dios sabe el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, y a su tiempo envió a Jesús, a su tiempo murió Jesús, a su tiempo cayó la lluvia temprana, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo, a su tiempo inició el día del juicio, y a su tiempo volverá nuestro Señor por segunda vez, ¿no? Entonces haríamos bien en entender los tiempos, pero sin embargo es para el pueblo de Dios, mis hermanos, ¿no? Si nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que entender los tiempos establecidos por Dios. Y vemos que el Salmo 81:3 dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, ¿no? Son fiestas establecidas por Dios, no son fiestas judías, como hoy en día se manifiesta o se tilda estas convocaciones así, ¿no? Cuando vemos Levítico capítulo 23, ahí específicamente dice: estas son las fiestas de Jehová, tiempos señalados por Dios. Entonces vemos de que la luna nueva nos anuncia el inicio de un nuevo mes, ¿no? Y se toca trompeta, ¿no? Es una convocación para el pueblo de Dios. Así también vemos en Salmo 104:19, dice que Él ha hecho la luna para tiempos señalados. El sol mismo conoce bien dónde se pone, ¿no? Entonces la luna, mis hermanos, nos manifiesta cuáles son los tiempos que Dios ha establecido. En la Escritura, en Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 36, Dios dice claramente que estas leyes siguen vigentes, ¿no? Que la luna, el sol tienen sus leyes y siguen vigentes, mientras que el pueblo de Israel sigue siendo nación. Y así se cumple, mis hermanos. Hoy en día Israel sigue siendo nación y estas leyes siguen vigentes. Deberíamos prestarle atención, ¿no? Si es que queremos ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y mis hermanos, a veces hemos definido que la luna representa la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos hace entender de que los tiempos lunares, ¿sí?, han sido conocidos por el pueblo de Dios. Cuando vemos la Escritura, 1 Corintios 15:41 dice: el brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo de una es diferente el de otra. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios, mis hermanos? Mucho tiempo hemos sido nosotros educados en el pensamiento greco-romano y nos han enseñado de que la luna refleja la luz del sol. Pero la palabra de Dios nos dice que cada astro tiene su propia luz, ¿no? La luna tiene su propia luz, el sol tiene su propia luz, las estrellas, cada una de ellas tiene su propia luz, ¿no? Entonces es un contraste de conocimiento contra conocimiento, ¿no? Y es el método que usa Roma para confundir, ¿no? Entonces volvamos, mis hermanos, a las Escrituras, ¿no? Volvamos a la ciencia verdadera, la ciencia de la palabra de Dios, para entender todos los oráculos de Dios, ¿no? Y entonces, mis hermanos, finalmente vemos de que este conflicto que viene desde el principio, ¿no? Satanás establece su simiente, Dios establece su simiente a través de la mujer, y vemos que Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Todos los que nos sometemos a la voluntad de Dios y nos esforzamos para guardar sus mandamientos, estatutos, decretos, ¿no?, en obediencia
a Dios por agradecimiento a todas sus bondades y virtudes, mis hermanos, alcanzamos la justicia, ¿no? Alcanzamos a ser como Abel. Y al contraste de esto, muchos de nuestros hermanos que quieren vivir su libertinaje y someterse a los dictados de Roma y vivir conforme a las costumbres de los hombres, mis hermanos, dice la Escritura en 1 Juan capítulo 3, versículo 12, no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Vemos, mis hermanos, que el conflicto no es con las personas de afuera, ¿no? Que no son creyentes. El conflicto es a través de nuestros propios hermanos que no quieren someterse a la voluntad de Dios, ¿no? Y que sus obras son malas, ¿no? Entonces, de allí se levanta la persecución, ¿no? Allí se levanta la mano contra el hermano, y dice la Escritura que nos matarán, dice, ¿no? Pensando que así están rindiendo culto a Dios. Y eso es terrible, mis hermanos, porque podemos estar en ese bando, ¿no? En ese grupo, ¿no? Debemos evaluar cuál es nuestro origen, ¿no? Cuál es nuestra simiente, en qué simiente estamos, ¿no? En la de Satanás o en la de Cristo, ¿no? Entonces, Caín era del maligno porque hacía las obras del maligno, no porque Satanás haya tenido alguna relación con Eva, ¿no? Porque los ángeles no se cansan y tampoco se reproducen, ¿no? Entonces esto queda descartado, ¿no? Si no es por las obras, mis hermanos, por las obras que se manifiestan en nosotros, definen en qué simiente estamos viviendo, ¿no? Y Dios mantuvo su remanente, mantuvo su simiente a través de las edades, de generación en generación, ¿no? Pasando a través de Noé y su legado, llegamos a Abraham, ¿no? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versículo 18, en la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la característica, mis hermanos, de la iglesia, ¿no? Del pueblo de Dios, que obedecen la voz de Dios, ¿no? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos evaluar, mis hermanos, que si lo que estamos haciendo es mandato de Dios o es mandato de los hombres. Tenemos que evaluar ahora, ¿no? Para definir cuál es nuestra simiente. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 26, versículos 4 al 5, la promesa que se le hace a Abraham, ¿no? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mis hermanos, cuando Dios levanta al pueblo de Israel, la simiente de Abraham, mis hermanos, fue para restablecer sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes que ya estaban definidas desde el principio. Todos sus decretos, mandamientos, estatutos que habían sido olvidados, ¿no? Asimismo, la orden sacerdotal, según la orden de Melquisedec, había sufrido muchas alteraciones, ¿no? Por causa de la idolatría y por causa de las costumbres de los pueblos. Y Dios estaba restableciendo el sacerdocio en Abraham a través del sacerdocio levítico. ¿Para qué? Para que entendiéramos esos principios que fueron establecidos, ¿no? Entonces Dios levantó al pueblo de Israel para restablecer sus principios como pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos unimos por fe a este pueblo, a esta descendencia, y nos sometemos a los preceptos, mandamientos y estatutos y las leyes de Dios, entonces también somos simiente de Abraham, por cuanto Abraham es el padre de la fe, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros, gracias a Cristo,
hemos alcanzado a entender los principios de la iglesia, ¿no? Y debemos buscar, mis hermanos, la senda antigua y andar por ella. La escritura nos dice también en Génesis 37, versículos 9 al 11, hablando de los sueños de José, dice: soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿no? Entonces vemos que la corona de 12 estrellas representa pues a las 12 tribus de Israel, ¿no? Dios coronó a esta mujer, a la iglesia, con el conocimiento que puso en el pueblo de Israel, ¿no? Dios estaba levantando su luz para las naciones a través de este pueblo, cuyo propósito fue dar el conocimiento de lo que es Dios, de sus mandamientos, decretos y estatutos a todas las naciones, ¿no? Y por cuanto no cumplió su legado, ahora nosotros, mis hermanos, como olivo silvestre injertados en el olivo natural, tenemos ese legado, ¿no? De brillar entre esas 12 estrellas, ¿no? Porque gracias a Cristo somos descendientes de Judá, ¿no? Por cuanto Cristo era judío, descendiente de Judá. Entonces nosotros hemos sido injertados entre ese pueblo para brillar en este mundo de tinieblas, mis hermanos. Nosotros vendríamos a ser esa descendencia, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, mis hermanos. Entonces Dios es maravilloso, mis hermanos, porque mantiene un remanente, ¿no? Un remanente no es un grupo grande, mis hermanos. A pesar de que el cristianismo es una de las religiones oficiales en el mundo, mis hermanos, muchos de los que nos hacemos llamar cristianos vivimos como gentil, ¿no? Como pueblo apartado de Dios, porque no nos sometemos a la palabra de Dios, no nos sometemos a los mandamientos, decretos y estatutos de Dios. Queremos colocar la palabra en nuestros planes, pero solamente las partes que nos convienen, ¿no? Entonces hacemos de nuestra vida cristiana pura religión, ¿no? Mas Dios nos llama, mis hermanos, a vivir la religión pura, que es nuestra relación directa con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí, mis hermanos? Entonces Dios mantiene siempre su remanente, ¿no? Y el propósito de que Dios nos mantenga como remanente es seguir alumbrando este mundo en tinieblas. Ese es nuestro propósito, ¿sí? Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra, ¿no? Entonces, ¿cómo está Sodoma y Gomorra? Pues está destruido, ¿no? Hace tiempo Dios ya hubiera destruido a la humanidad, pero sin embargo Dios mantiene su remanente, porque Dios no se complace en la muerte del impío, dice la escritura, ¿no? Sino que el impío se arrepienta y viva. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros alcancemos vida, ¿no? A través de Cristo. La palabra de Dios en Apocalipsis 12:9 nos define quién es este dragón, ¿no? Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, mis hermanos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla, esta guerra, mis hermanos, se mantiene vigente mientras Satanás exista. Entonces, ¿cuál es el estandarte que nosotros estamos llevando? ¿Estamos llevando el estandarte de Cristo o estamos llevando el estandarte de Satanás a través de Roma, mis hermanos, ¿no? ¿Cuáles son los principios de nuestra fe? ¿Están basados en la Biblia o están basados en el catecismo romano? ¿No? Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, y para que allí la sustente por 1260 días. Mis hermanos, la iglesia, ¿no?, que viene desde Adán y Eva,
que mantiene los principios de Dios, los mandamientos, decretos y estatutos de Dios, no ha sido destruida, hermanos. No ha sido destruida, Dios la ha protegido a través de los 1260 años de dominio papal, desde el año 538 hasta 1798. Dios mantuvo alejado a su iglesia de esta iglesia apóstata, ¿no? De esta mujer usurpadora, ¿no? Así lo describe la Escritura, a través de los 1260 años. Entonces, mis hermanos, Dios mantiene su luz a través de las tinieblas y viene hasta nosotros, mis hermanos. Ahora nosotros tenemos el legado como descendencia de esta mujer, en mantenernos firmes, así se desplomen los cielos, mis hermanos, porque la persecución vendrá y los que no estemos firmes seremos arrastrados, ¿no? Destruidos, porque la simiente de Satanás usa la violencia, mis hermanos, por la razón o por la fuerza, dice, ¿no? Si no es por la razón, si no es a buenas, como se dice, ¿no? Entonces a las malas, ¿no? Y finalmente todo desenlaza siempre en persecución, ¿no? En un asolamiento. Vemos el contraste de estos dos batallones, ¿no? Los que están bajo el estandarte de Cristo y los que están bajo el estandarte de Roma. Finalmente los que están bajo el estandarte de Roma terminarán persiguiendo a sus propios hermanos, ¿no? Dándoles muerte, pensando que así rinden culto a Dios. A través de las edades, mis hermanos, el pueblo de Dios sufrió sacrificio, ¿no? Muchos fueron los mártires por causa de la fe, y no será diferente hoy en día, ¿no? Porque se levantará una gran persecución, la cual nunca hubo ni lo habrá, ¿no? La gran tribulación. Mis hermanos, esto puede producir miedo, ¿no? Pero sin embargo, el amor quita el temor, mis hermanos. Si nosotros no estamos conociendo al Dios de la Biblia, ¿cómo podemos amarlo? Nadie puede amar lo que no conoce, mis hermanos. Y si conocemos a Dios, entonces no nos dará temor estas cosas que vendrán, sino al contrario, estaremos firmes, ¿no? Firmes y confiados en Dios, porque Dios es vida, mis hermanos, y si alguno perdiera su vida por causa de Cristo, la habrá ganado, aunque pasemos tribulación y angustia por un tiempo definido, ¿no? Mas la vida eterna es por un tiempo indefinido, ¿no? Mis hermanos, Apocalipsis 12, versículo 14 dice: fueron dadas a la mujer 2 alas de la gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando queremos definir las alas del águila, mis hermanos, podemos ir a Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 al 12, donde se define la protección de Dios, ¿no? A su pueblo. Dios protegió a su pueblo, mis hermanos, y lo sigue protegiendo. Si no, Satanás hace rato nos hubiera destruido, ¿no? Ya no habría más que más descendencia, ¿no? Más remanente de Dios. Si fuera por Satanás, ya nos hubiera destruido. Pero es Dios quien nos protege, mis hermanos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Mis hermanos, este cuerno pequeño, ¿sí? A través de las edades, manifestó un gran poder, mis hermanos, y es un poder que viene de Satanás, ¿no? El dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella. La guerra no ha cesado, mis hermanos. Porque vivimos un momento de tranquilidad, es porque no nos hemos opuesto, no nos hemos levantado en contra de esta serpiente, no nos hemos levantado en contra de sus enseñanzas y principios que estableció a través del pueblo romano, ¿no? A través de los principios católicos, ¿no? Entonces, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese pueblo, mis hermanos, que espera paciente en Dios, guarda los mandamientos de Dios, y pronto se verá el contraste en los que son de Dios y los que no son de Dios, ¿no? Los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mis hermanos, pronto veremos que
Roma, a través de este ejército, ¿no? Bajo sotanas de santidad, ha logrado, mis hermanos, invadir en todos los aspectos de nuestras vidas, en lo económico, en lo político, en lo militar, en la religión, en todos los aspectos de nuestra vida, mis hermanos. Los jesuitas tienen participación y tienen pues supremacía, y ellos hacen este juramento sangriento, ¿no? Este juramento cuando ellos son ordenados como sacerdotes, y parte de su declaración dice, ¿no? Yo además prometo y declaro, dice, que yo, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones. Bueno, los masones en ese tiempo estaban divididos, ¿no? Hoy en día son uno con Roma, ¿no? Dice, como yo he sido ordenado a hacer extirparlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y los vientres de las mujeres, y machacaré la cabeza de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Hermanos, esta es una declaración sangrienta, no tiene nada que ver con los principios de Dios, pero sin embargo así lo hicieron, mis hermanos, a través de las edades. Así lo hicieron, cumplieron su legado, y hoy en día no es diferente, mis hermanos. Roma no ha cambiado. Este propósito de los jesuitas tampoco ha cambiado, mis hermanos, ¿no? De manera oculta, dicen, ¿no? O pública, o abiertamente, como dicen, ¿no? Mis hermanos, si hacemos una evaluación de todos los principios, nosotros hemos sido educados, mis hermanos, por los jesuitas. Hemos sido partícipes de su educación. Así también enviamos a nuestros hijos a ser pues aniquilados, machacadas sus cabezas contra la pared, como dicen ellos acá, ¿no? Al darles conocimientos pues fuera de razón, conocimientos científicos de acuerdo a las enseñanzas humanas, ¿no? Y que nada tienen la palabra de Dios, sino más bien van creando pues ateos, ¿no? Hombres que se desarrollan en contra de Dios, y este es el pensamiento que ellos tienen, ¿no? Hacer desaparecer la simiente de Dios, ¿ah? Entonces, mis hermanos, la guerra sigue, pero hoy en día no se manifiesta con los que están pues cómodos, ¿no? Bajo su estandarte, sino contra los que quieren seguir a Cristo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, y escuchan la voz de Dios y van en contra de la corriente, no para levantar contienda, ¿no? Sino por obedecer a Dios. Mis hermanos, nos veremos en las filas que avanzan en contra de esta corriente del mundo, ¿no? Que va bajo el estandarte de Roma. Son caminos opuestos, ¿no? Uno lleva a la muerte eterna y el otro lleva a la vida eterna. No tenemos el mismo fin, no tenemos el mismo pensamiento, no tenemos los mismos principios, ¿sí? Son dos bandos diferentes, ¿no? Uno nos habla del amor y el otro nos habla de la arrogancia, ¿no? Del libertinaje, ¿no? De la anarquía. Entonces, mis hermanos, el cuerno pequeño dice Daniel 11:32 que la obra del cuerno pequeño iba a ser también esto, ¿no? Con lisonjas seducir a los violadores del pacto. Miren que los violadores del pacto, mis hermanos, no están dentro del pacto, ¿no? No están cumpliendo el pacto, sino que la están violando, la están pisoteando, ¿no? Los mandamientos, decretos y estatutos de Dios, la ley de Dios, la Torá de Dios escrita en el corazón del pueblo de Dios, ¿no? Como señal del nuevo pacto.
pero estos violadores del pacto son seducidos, ¿no?, con lisonjas, con palabras elogiantes, ¿no?, de parte de Roma, mis hermanos. Entonces, pero dice el contraste, ¿no?, en este versículo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mis hermanos, debemos conocer a Dios. Desechemos de nuestra mente y corazón todas las enseñanzas de hombres que hemos recibido y vayamos a las Escrituras, leamos las Escrituras, estudiemos, escudriñemos, profundicemos el conocimiento de Dios, mis hermanos, para esforzarnos, ¿no?, en obedecer a Dios, para esforzarnos a vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Y debemos llevarlo a la práctica, mis hermanos. Por eso dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, mis hermanos. Entonces, cuando suceda eso, la persecución se levantará, mis hermanos, ¿no?, tanto en lo familiar, en lo social, en lo cultural, ¿no?, y también así en la misma iglesia, ¿no?, la misma denominación empezará a levantarse, pues, oposición, ¿no?, oposición a las verdades de Dios. Mis hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, Jesús es el que rige a las naciones, el que gobernará a las naciones con puño de hierro, ¿no?, con vara de hierro. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, ¿no?, que descendió desde el trono del Padre, vino, mis hermanos, para desechar las obras de Satanás, ¿no?, volvernos a enseñar los principios que fueron establecidos y que el pueblo de Israel había olvidado también, a enseñarnos el significado de la ley y a enseñarnos cómo obedecer y alcanzar victoria sobre el pecado, mis hermanos. Dios se complace en darle la autoridad a su Hijo, ¿no?, y poner todas las naciones bajo sus pies, ¿no? Entonces Él es el que gobernará, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 2 versículos 26 al 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Mis hermanos, qué hermosa promesa para los que se esfuerzan, para los que guarden las cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿no?, para sentarnos en el trono de esa manera, ¿no?, con nuestro Señor Jesús, ¿no?, gobernando sobre las naciones, dice, ¿no? Por eso es que Dios hace a través de Cristo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Eso hace Dios de nosotros, ¿no?, a través de Cristo. Entonces, mis hermanos, el propósito de Dios es de que el pueblo de Dios se mantenga firmes en sus principios, en sus decretos, estatutos, para que un día, mis hermanos, se dé, pues, cumplimiento del plan de Dios, ¿no?, el que Él quería habitar siempre con nosotros, ¿no? Y ahora dice la Escritura en Apocalipsis 21, del versículo 1 al 3, hablando de la nueva tierra, ¿no?, del cielo nuevo, que será en esta misma tierra purificada por fuego, ¿no? Dice: oí una gran voz que procedía del trono, diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mis hermanos, allí no, como en el principio, no hay una denominación, ¿no? Hay 35,000 y más denominaciones en el mundo, denominaciones cristianas, ¿no?, y todas dicen ser la iglesia de Cristo, pero sin embargo, mis hermanos, Dios da una definición a su pueblo, ¿no?, que son los que guardan sus mandamientos y sus decretos y estatutos, que viven conforme al testimonio de Jesús, ¿no? Entonces ellos alcanzarán, mis hermanos, esta promesa de habitar en la nueva tierra, en el cielo nuevo, ¿no?, y Dios mismo habitará entre nosotros, los que alcancemos, ¿no?, hasta el fin
los que guardemos todas estas cosas hasta el fin, aún a costa de nuestras propias vidas, ¿no? Que el Señor nos guíe, mis hermanos, en cada decisión que tomamos, y que sean firmes nuestras decisiones. Propongamos en nuestros corazones estar bajo el estandarte de Cristo, ¿no? Padeceremos persecución, padeceremos todo lo que vendrá por causa de Cristo, pero sin embargo Dios ofrece, mis hermanos, redención, vida eterna. Si seamos parte de los 144,000, ¿no?, alcanzando el lugar santísimo de acuerdo a la enseñanza del santuario, o si alcanzamos ser parte de la multitud, ¿no?, de los mártires que alcanzarán el lugar santo, mis hermanos, de acuerdo a la enseñanza del santuario, bienaventurados seremos, ¿no? Mas los que estemos en el atrio y no querramos salir del atrio por causa de nuestras malas costumbres, hábitos, apetitos y la complacencia de la carne, mis hermanos, seremos echados fuera, ¿no? Seremos parte de la multitud que tendrá pues como pago la muerte eterna, ¿no? Mis hermanos, que el Señor guíe cada decisión. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que podamos poner nuestras vidas en las manos del Señor. Dios eterno, Padre celestial, Santo de Israel, perdónanos, Señor, por todas nuestras maldades, porque muchas cosas hemos ignorado, Señor. Hemos conocido de a oídas, Padre Santo. Ayúdanos a verte, Padre Santo. Ayúdanos a contemplarte a través de los ojos de la fe y a someternos a tu palabra, Señor, a tus mandamientos, decretos y estatutos establecidos por ti, Señor, y vivir de toda palabra que sale de tu boca, Padre eterno. Ayúdanos a estar bajo el estandarte de Cristo, a desechar de nosotros y a sacudirnos las enseñanzas de Roma, Señor, que vienen por este poder satánico, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser firmes, a tomar decisiones claras, Señor, aunque se desplomen los cielos. En tus manos estamos, Padre eterno. Que se haga tu voluntad por los méritos de Cristo Jesús. Amén.